manera de tomar té. Hablábamos más temprano de algunas cifras que después tendremos que analizar, quizás en otro programa, hoy no vamos a tener tiempo, de la receptividad que hay para cargos de jerarquía desempeñados por mujeres. Bueno, nosotros estamos haciendo nuestro aporte esta tarde porque tenemos a dos representantes que institucionalmente trabajan en nuestro país en cargos de jerarquía y ambas les agradecemos mucho que nos acompañen en el día de hoy. La señora subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, la doctora médico-pediatra Cristina Lustenberg, muchas gracias por acompañarnos. Y la profesora consejera del CODICEN, Laura Mota, les agradecemos especialmente, ambas con agendas tironeadas, hicieron un lugarcito para la tarde en casa. El tema es más que importante. Los datos que se han difundido en las últimas horas plantean que hubo 7.951 mujeres menores de 19 años embarazadas, datos del 2014, me corrigen si no es así, de las cuales 159 tenían menos de 15 años. En la familia de todas nosotras serían niñas. Es que son niñas. Son. Ajá. En cualquier contexto. Bien. Siguen siendo niñas. Bien. Como tal, hay que empezar por ahí entonces. Niñas que, enfrentadas a una situación de embarazo, por ejemplo, dejan de ser niñas en algunas conductas. Dejan de estudiar, dejan de jugar y están muchas veces obligadas a trabajar. ¿Es así? Bueno, eso es relativo, ¿no? Ajá. Porque uno tiende a pensar que cuando quedan embarazadas dejan de estudiar. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos indican lo contrario, que el proceso es, primero dejan de estudiar y luego viene el embarazo. Ajá. Porque allí hay un tema que, digamos, es interesante de analizar, ¿no? Estos datos indican que 3 de cada 4 de las madres adolescentes ya no estaban estudiando al momento de quedar embarazadas. Tiene que ver con algunas cuestiones de construcción social, de cómo se ven, en qué rol, cuál es el lugar y cuál es la proyección del rol femenino en la sociedad. Y entonces hay toda una construcción de vida que pasa por la maternidad. Eso se da marcadamente, una marcada diferencia según el nivel socioeconómico en el que vive esa niña. Sí. Hay unas diferencias que son muy gráficas con respecto a lo que significa el embarazo y el ser madre a esa edad, según las expectativas que tienen, según el entorno en el que crecen, ¿no? Sí, eso es como decía Laura, realmente el embarazo no intencional en la adolescencia es de los indicadores que el Uruguay tiene que más nos marcan desigualdad social e inequidad. Porque cuando nosotros, como decía Laura, esto lo estamos trabajando en una estrategia intersectorial, por eso estamos juntas, nosotros Bien. lo marcamos, esto es una estrategia de gobierno que estamos construyendo hacia una estrategia nacional. Fue identificado por el sector salud en el marco de objetivos sanitarios, porque es la punta del iceberg. Nosotros atendemos a estas mamás y a estos niños en el sistema de salud, pero es lejos de abordarse solo el sector salud. Para eso nosotros estamos trabajando con el sector educativo en todos los subsectores, tanto del ciclo de educación inicial, porque esto empieza con pautas de crianza, con apoyo a la familia, en el ciclo de educación inicial. Perdón, de crianza de la niña chiquita, no de la niña madre. Chiquita, claro. En los roles de género, Claro. el estereotipo, porque esto, ahora si tenemos tiempo lo vamos a hablar, es otro indicador de mucha violencia de género, de estereotipos, como decía Laura, de subjetividades criadas en estas niñas que son la tercera, cuarta generación de ese modelo de vulneración de derechos. O sea, y también nosotros, y por eso es que decimos que es de los indicadores que más desigualdad, porque cuando uno lo desagrega, en los hogares con necesidades básicas insatisfechas es casi el 25%, en los hogares que hay 2 o más necesidades insatisfechas, contra el 3% en los hogares con necesidades básicas insatisfechas. Cuando uno lo desagrega en segmentación territorial, bueno, hay departamentos con cifras altísimas de tasa de fecundidad adolescente,
muy cercano a lugares del mundo de extrema vulnerabilidad, y cuando uno también lo desagrega, porque esto nosotros lo estamos trabajando muchísimo, como yo le decía, una estrategia intersectorial, donde estamos Educación, Ministerio de Desarrollo Social, y Mujeres, por eso que decíamos que es una política que tiene que estar basada en género, en desigualdad. Estamos trabajando con el INAU y también estamos apoyados por la Universidad de la República, que en tanto la Facultad de Ciencias Sociales como de Psicología crearon un espacio de salud sexual y reproductiva adolescente, y con los datos que tenemos del Atlas Demográfico. Cuando uno saca datos de la paridez media acumulada, o sea, quiere decir la cantidad de hijos por mujer, por edad, en las zonas del cinturón, si lo vemos en Montevideo, en todo lo que es el municipio CH, la paridez es 0, y en municipios Eso y en es la zonas zona de la costa de mayor poder este, adquisitivo, donde están los quintiles de mejor, donde están la población con mayor acceso al sector educativo, con mayores ingresos, ahí y es muy bajo con respecto a los lugares donde más concentradas están las vulnerabilidades, la pobreza, las cifras son altas. ¿Paridez es lo que usted mide? Bueno, paridez es el número de hijos sobre el número de madres por edad. Perfecto. Hay diferentes cosas. No, porque estoy pensando en que es una zona entonces donde si llegan a haber embarazos, esos embarazos no se concretan en partos. No se concretan en partos. Eso es lo que a mí me interesaba mirar también. Cuando tú hoy hablabas, Marinés, hoy esos 7.951 son niños nacidos de mujeres, niñas o adolescentes entre 10 y 19. Y particularmente a nosotros nos interesa muchísimo visualizar un tema que es mucho más grave, que son los nacimientos producto de las niñas, porque eso es una cosa que está determinada, que es la maternidad infantil forzada en las niñas menores de 15 años, que el Uruguay tiene 169, que tú dijiste 159, más o menos es el promedio, porque los últimos datos son del 2014, todavía estamos sistematizando los del 2015, 169 son en niñas menores de 15 años. Que eso sí está vinculado casi en el 100% a historias de abuso sexual o de explotación sexual, con una disparidad muy importante entre la edad de esas niñas y en los progenitores de esas niñas, que son mucho más grandes en edad. O sea, nosotros hoy, cada una de estas cosas, como hoy hablábamos de la inaceptable segregación territorial que tiene el indicador por departamento... Porque usted me dijo, en la parte baja de Montevideo no se da. ¿Dónde sí se da? Y bueno, se da en todos los barrios de los municipios donde mayor está concentrado la pobreza, cinturón del municipio oeste, zonas. Ahí nosotros ahora vamos a presentar... En Casaballe la cifra es la más alta, sin estigmatizar lugares, porque están vinculados a muchas vulnerabilidades. Exacto. Por eso a veces cuando uno dice un barrio en particular hay que ser cuidadoso, porque ahí están concentradas. El Uruguay tiene 3 inequidades muy graves, que es la inequidad intergeneracional, como la pobreza, pese a todos los avances que hemos tenido, está concentrada en los niños y en los jóvenes, siendo en esos hogares 8 veces más que en los hogares donde hay adultos, sin nunca contraponer lo que se ha invertido en niños con lo que se invierte en adultos. Que Uruguay en los últimos años viene revirtiendo lo que el país invierte en niños y jóvenes, que históricamente este país ha tenido un gasto social pro adulto. A su vez tenemos otra inequidad muy grande, que es la inequidad de género. Basta ver, como tú decías al inicio, que ayer fuimos nosotros a la presentación, Laura, en el Palacio Legislativo, de la encuesta que hizo Cifra, sobre las desigualdades que tenemos de las mujeres representándose tanto en el Poder Ejecutivo, en el Parlamento, pero las cifras de violencia, una mujer cada 9 días es muerta o tiene un intento vinculado a violencia doméstica, las cifras de abuso sexual, particularmente con las niñas y adolescentes. O sea, tenemos mucha inequidad de género, y la otra inequidad es la inequidad territorial. El Uruguay tiene globalmente indicadores que no son tan malos, pero basta que uno los desagregue para que veamos... Desagregar, que es una palabra que usted maneja mucho. No se olvide que nuestros televidentes no tienen por qué saberla. Cuando es uno algo la así desparrama. Cuando uno dice, lo mira en el mapa, ¿no? Acá tengo los mapas. Lo siembra en el mapa, y entonces ahí aquello que es una cifra contundente empieza a tener como pequeñas... Además ahí es cuando surge también la hilación con poblaciones vulnerables por pobreza, en fin, distancia de los servicios básicos y otro tipo de situaciones que hacen un conjunto más difícil de resolver, ¿no? Si volvemos al principio, además de cambiar como sociedad en esas líneas de esas 3 inequidades que marcaba
la viceministra, digo, lo que decía la consejera es muy importante. Es decir, hay un cabo, una soga tendida de la que, si bien no bien se desprenden, todo parece empezar a desintegrarse. Y ese cabo, esa soga es la educación. Sin duda. O sea, eso es lo que hay que cuidar, ¿verdad? Porque ahí empieza como que a pulverizarse. Sí, creo que ahí también los datos lo indican, ¿no? El nivel educativo también está marcando, digamos, los casos de embarazo adolescente o no. Quiere decir que hay una relación. El tema está en que justamente una preocupación que tenemos es cómo revincular a estas jóvenes que están fuera del sistema educativo y que tienen otro proyecto de vida, un proyecto que pasa por la maternidad, que pasa por, de pronto, otras generaciones que también tuvieron una misma expectativa respecto a su vida o que las circunstancias de vida las llevaron a una situación así. Entonces allí hay toda una política necesariamente, como señalaba Cristina, intersectorial, que abarque más de un organismo, que permita la revinculación y el sostenimiento de estas jóvenes dentro de un sistema educativo. Dentro de lo que nosotros llamamos alguna propuesta educativa, porque cuando uno piensa, dice, bueno, si son jóvenes tienen que estar en el liceo. No necesariamente. Claro, Laura, discúlpame, porque ahora estaba pensando y te lo planteo, no es por cargarle las tintas al sistema educativo, que en definitiva... Sí, ya bastante nos cargan de todo, ¿no? Que alguna mochilita lleva. Es como sacarle un caramelo, todo el mundo le pegaba, no. Pero parece claro, por lo que tú decías, si se va no es que se va del liceo porque queda embarazada porque se va del liceo porque en el mundo, en los vínculos y en el mundo de valores y de modelos que vive, el camino del liceo no le conduce a un lugar que sea reconocido, fácilmente identificable como algo mejor, y sí ser madre. Claro, porque allí también juegan otras cuestiones que están instaladas dentro de la sociedad, que culturalmente durante mucho tiempo las aceptamos y las aceptamos como válidas, que son los estereotipos que tenemos de los géneros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son el estereotipo de lo femenino? ¿Cuál es el estereotipo de lo masculino? ¿Cuál es el rol de la mujer? Si es solamente un rol reproductor y entonces se ve a sí misma como madre, o hay otros roles posibles. Entonces, cuando solamente hay una mirada de que la mujer solamente puede ser madre, entonces, digamos, se descartan otros posibles caminos, que pueden venir por el estudio, por el trabajo, por la realización en otros sentidos. Con esto no quiero decir que uno no diga que las mujeres, y yo particularmente lo puedo decir, somos muy felices siendo madres. Obviamente que sí. Claro. Es difícil la conciliación, sin duda, entre la maternidad, el estudio, el trabajo, y ese es otro tema que tenemos que abordar como sociedad, porque las desigualdades también están en desigualdades horizontales respecto a lo que se puede hacer, digamos, entre hombres y mujeres en términos de igualdad, y luego las desigualdades verticales, es decir, a dónde llega una mujer que tiene un contexto que de pronto no tiene resuelto algunas cuestiones. Y eso en lo educativo lo estamos abordando actualmente porque tenemos, de esto que yo decía, 3 de cada 4 están fuera del sistema, pero hay una que está dentro. Vamos a volver luego de una breve pausa para ver esa joyita que tenemos adentro, algo ¿no? que decía Laura, que no se trata de hacerlas volver al liceo, porque fue de allí de donde se fueron por alguna razón, sino a algún tipo de experiencia educativa que quizás pase por otras cosas que ya deben estar pensando y trabajando. ¿Y qué es tener o no tener? Claro. Es decir, cuando uno es tan pobre que siente que no tiene nada, y que quizás no sea así, pero es lo que siente, que siente que no tiene acceso prácticamente a nada, sí tiene en sí, y quizás a veces se descubra de manera sorprendente, la posibilidad de tener una vida, o una vida diferente. Estoy pensando en tener un hijo o una hija. Claro. Y eso parece ser un nuevo estatus, una nueva calidad de vida. El tema es si es así.
y cómo lo transmitimos. Volvemos en instantes, estamos en vivo, Contrarreloj. Presentó Té Canarias, para su variedad té negro. Canarias, nuestra manera de tomar té.